Vamos a la palabra de Dios. Estamos, para los que vienen por primera vez, en un ciclo de mensajes del primer año de Jesucristo, el ministerio de Jesucristo, el primer año del ministerio de Jesucristo, y estamos utilizando como guía el Evangelio de San Marcos. Y entonces empezamos con Juan el Bautista, que era el heraldo, que anunciaba al rey que venía. Después vemos el comienzo de la misión, que Jesús se prepara, se bautiza en las aguas del Jordán con Juan el Bautista, y también es llevado al desierto durante 40 días, donde es probado, 40 días y 40 en el desierto, en ayuno, y después comienza su ministerio. Estuvo enseñando Mario, y lo primero que hace es elegir colaboradores, elige 4 colaboradores. ¿Por qué? Porque ustedes piensen que en la época de Jesucristo, la enseñanza de los rabinos elegía a sus discípulos, el rabino, y después iba por los lugares que iban y los discípulos lo continuaban, y la vida del rabino era la enseñanza de los discípulos. Quiere decir que el discípulo se quería parecer al maestro. Entonces, una de las primeras cosas que hace Jesús cuando comienza su misión es elegir colaboradores. Y habíamos visto que elige a 4 colaboradores. Y ya de entrada los lleva y empieza a hacer milagros, y los colaboradores al lado de él, y ponían las manos sobre los enfermos, los leprosos eran sanados, y vimos el miércoles pasado que estaban en una casa enseñando la palabra, y unas 4 personas llevan a un paralítico, rompen el techo y le ponen frente a Jesús, y Jesús hace un milagro, perdona los pecados de ese paralítico y la sana. Eso fue la última vez que vimos. Me imagino los discípulos, porque era un rabí especial. No era un rabino tradicional Jesucristo, él era Dios. Y venía a romper con todos los paradigmas. Y ahora el título de hoy es Irresistible Amor. Irresistible amor. Quiero tener el amor irresistible de Jesús. Decirle que está al lado. Quiero sentir el amor irresistible de Dios en mi vida. ¿Alguna vez estuvieron enamorados, que no se aguantaban no poder estar con la persona enamorada, y pensaban todo el día en ella, y querían estar, y si llovía se mojaban, no importaba, ¿no? Y dejaban todos los compromisos, y si tenían que dormir 2 horas, dormían 2 horas, era algo que no podían manejar, ¿no? Así no, Adrián dice que no, pero bueno. Qué lindo es estar enamorado. Bien, esta historia está en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2, en el versículo 13 en adelante. Dice así, que Jesús llama a Leví. Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba y vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos, le dijo: sígueme y sé mi discípulo. Le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, le vieron comer con los colaboradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos: ¿por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Bien, me encanta Jesús. Me encanta porque hay algunos gustos que tiene que me gustan a mí también. Por ejemplo, fíjense que él sale de ese evento donde se sana este paralítico, que llevaban 4 amigos que se habían roto el techo de la casa, y me imagino el revuelo que se había armado en ese lugar, y el paralítico que había postrado agarra la cama que estaba donde había estado acostado por no sé cuánto tiempo, si era de nacimiento o no, no lo sabemos, y se va a la casa. La gente queda maravillada. ¿Ustedes se imaginan esa situación? Ahora, ¿qué hace Jesús? Le dice: muchachos, me voy a caminar por la playa, ¿no? Porque dice, a la orilla del lago de Galilea. Dicen que es muy lindo en Israel ese lugar. Entonces se va
a caminar por las playas. Me acuerdo, en aquella época estaría con sus sandalias, por ahí se sacó las sandalias y empezó a caminar por la arena, ¿no? Es lindo caminar sobre la arena húmeda, el clima de ese lugar, como para descansar. Me gusta que Jesús haga eso, porque nos está mostrando que es bueno también poder tener nuestro tiempo de descanso. Es decir, puedo alejarme. A los hombres nos gusta cuando estamos medio agobiados porque las esposas nos hablan, algunas, y decimos, vámonos, me voy un ratito porque necesito de tranquilidad. Y la mujer piensa que se fue y no vuelve más. No, necesitamos ese tiempo, caminar, de reflexionar, y es lindo poder decir, bueno, un descanso. Y Jesús sale a caminar, pero Jesús no pierde oportunidad. Jesús no perdía oportunidades en la vida. Así que no tenemos que perder las oportunidades en la vida que Dios nos da. Hay que estar atento. Y él estaba atento, descansaba, era el Hijo de Dios, venía de esa gran tarea que tenía, pero estaba atento. Y vemos que dice que lo ve a Leví, que estaba en la cabina de cobradores de impuestos, ¿no? Entonces, ¿quién era Leví? Leví era un publicano. ¿Quién eran los publicanos? Eran personas que el gobierno romano de aquella época nombraba para cobrar impuestos. Eran concesiones, se daban en concesión. Le decían, bueno, vos tenés que cobrar tantos impuestos por el comercio. Y como el lugar donde estaba Jesús era un lugar donde una ruta comercial muy importante, donde pasaba mucha gente, entonces para pasar por acá tenés que pagar impuestos. Qué cosa, ¿no? Esa gente quería cobrar impuestos. Bueno, entonces pasaban por ahí y los cobradores, había oficiales romanos que lograban esa concesión y después subcontrataba a otros. Este era un judío subcontratado por un romano para cobrarle los impuestos a los mismos judíos. Por ende, los odiaban. Los judíos odiaban a los publicanos. Más si eran judíos, porque lo consideraban traición a la patria. Porque ellos estaban trabajando para el Imperio Romano, del cual ellos estaban esclavizados. Entonces, consideraban de los peores de las personas a los cobradores de impuestos, los publicanos. Cuando una persona decidía ser publicano, tomaba una decisión muy importante en la vida, porque la gente le iba a dar vuelta en la cara. Y ese era Leví, un cobrador de impuestos. Ahora, el cobrador de impuestos tenía que cobrar determinada cantidad para el Imperio Romano, y lo que cobraba además se lo quedaba en el bolsillo, ¿no? Entonces, la habilidad del cobrador de impuestos hacía que tenga los bolsillos más grandes o menos grandes, pero eran personas con un poder adquisitivo alto. O sea, el precio para ganar ese dinero de parte de Leví era muy grande. Era considerado, ¿vieron? La escoria. La escoria. Feo, ¿no? De ser la escoria para la sociedad. Era hijo del feo. Ahora, Leví, por otra parte, era uno de los hijos de Israel. Israel tuvo 12 hijos que formaron las 12 tribus de Israel. Y los descendientes de Leví eran los llamados los levitas. La característica que tenían los levitas era que eran el pueblo sacerdotal. Todos los israelitas tenían diferentes roles, pero los levitas eran los sacerdotes. Tenían la función de sacerdotes del pueblo de Israel. Entonces ellos no heredaban tierras, y todos los demás los demás hermanos, que los otros 11 hermanos, las otras 11 tribus, en la que estaba la tribu de Judá, por eso judíos, que es una de las tribus de Israel, tenían que separar de sus cosechas el 10% de la ganancia para dársela a los sacerdotes. Ahí surge el diezmo. El 10% de lo que ganaban se lo daban a la tribu de Leví. Entonces, seguramente, este hombre Leví, hijo de Alfeo, era un levita. Y le habían puesto encima el nombre Leví. Era fuerte cargar con ese nombre y con esa responsabilidad. Había muchas expectativas de parte del papá. Esto me lo imagino yo. Le estoy contando algo que yo me imagino, no que lo dice la Biblia. Pero me imagino que había mucha expectativa de parte de su papá sobre este chico.
Él había querido toda la vida que, me imagino que mi hijo es sacerdote y nos va a honrar delante del pueblo y vamos a ser honrados para él. La palabra a su vez Leví significa el que une, el que pega. Y este había salido rebelde. De una manera u otra hizo todo al revés. En vez de honrar a la familia, pasó a ser la escoria. Yo no sé si él no fue valorado por su papá y fue presionado por su papá, que tenía expectativas y lo amaba siempre y cuando él sea un sacerdote, y él por ahí no quería ser sacerdote, quería hacer otra cosa. Entonces él, por un lado, fue escoria, porque no lo quería nadie. ¿Quién lo quería? Los mismos judíos no lo querían. Su familia, menos sus padres. ¿Y con quién se juntaba? Con las personas que eran iguales como él, con la escoria del pueblo de Israel. Se juntaban. ¿Y entre quiénes estaban la escoria? Todos los que no eran judíos, los que no cumplían con la ley de Israel, los que eran prostitutas, los que eran mal vistos. Hoy eran el grupito de Leví. ¿Sí? Así que esa era la situación de Leví. Así que imagínate cómo estaba él. Estaba bien económicamente, porque dinero no le faltaría, pero había cosas que no estaban bien en su vida. Él no se sentía bien. Ahora, vemos que Jesús estaba caminando por la playa y lo ve. ¿No? Me gusta eso. Jesús lo vio. Qué bueno. Jesús lo vio. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Que Jesús te vio. Si vos en esta noche estás acá, es porque Jesús te vio. A mí me vio. Un día me vio. Vino alguien y me habló. Porque Él me vio. Y Jesús nos ve y nos conoce. Él entiende lo que nos pasa en la vida. No es que somos un número más para Él. No es que no tiene ni idea de lo que te tocó vivir en la vida. No es que no sabe las injusticias que has vivido. Ni la mala suerte que vos decís que tenés. Ni la falta de amor. Sino que Él te ve. Y Él te vio. ¿Por qué? Porque Él te creó. Y Él te ama. Y lo vio a Él. La escoria de Leví, cobrando impuestos. Imagínate un rabino. Los rabinos no se podían acercar a un cobrador de impuestos. Era inmundo. Y los discípulos del rabino tampoco. Ahora, ¿qué hace Jesús? Ve a esa escoria ahí, cobrando impuestos. Lo ve. ¿Qué hace? Lo llama. Vení. Levantate y seguime, le dice. Wow. Me imagino cuando Jesús le dice a Leví, levantate y seguime. Leví de haber dicho, ¿me está diciendo a mí? ¿Cómo un rabino me va a llamar a él? No le importó su condición. A Jesús no le importa tu condición. No le importa si para la gente sos una escoria. No le importa tu pasado. No le importa las cosas que hiciste, las cosas que dejaste de hacer, los logros que tuviste o dejaste de tener. A Él le importa otra cosa. A Él le importa tu vida. Le importa tu corazón. Él te ama. Él te creó. Hay una historia parecida de otro encuentro que tiene Jesús con otro cobrador de impuestos. Pero este era jefe, ¿viste? Jefe de cobradores de impuestos. Era un hijo de grande, era el peor. Era peor que Leví. Era el padre de todos esos. Jefe de cobradores de impuestos, se llamaba Zaqueo. Entonces Zaqueo, además de ser la escoria, además de ser rechazado por las personas, era petizo. Che, petizo, ya lo cargaban en la escuela, sopeti, petizo, todo. Y era tan petizo que cuando Jesús entra en la ciudad de él, que se llamaba Jericó, no lo podía ver. Entonces saltaba y no lo podía ver. Y como era la escoria, nadie se imagínate, ahí viene Zaqueo. ¿Por qué? Porque le había saqueado algo seguramente. Le había cobrado de más. Lo odiaban. Entonces no lo dejaban entrar.
¿Y qué hace Zaqueo? Dice, estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía. La multitud impide, fíjense esto, la multitud a veces impide que vos veas a Jesús. Pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia el árbol. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Lo vio. Otra vez, a Zaqueo. Lo vio. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, ¡Zaqueo! ¿Sabe mi nombre? ¿Conoce tu nombre? Bajá, enseguida de él. Tengo que quedarme hoy en tu casa. No puede ser. El rabí más famoso del momento, que llenaba el lugar, las calles, cuando él entraba. No había lugar, no lo podía ver. Te tenías que subir a un árbol para verlo, te mira y te dice, mirá que tenés al lado, decirle el nombre, si lo sabés. Bajate de ese árbol. Hoy tengo que ir a tu casa. Jesús quiere ir a tu casa. Quiere ir a comer a tu casa. No solamente quiere ir a tu casa, quiere ir a comer. La comida en la mesa, porque viene alguien a tu casa. ¿Quién viene? No sé qué, el vecino. Que no entre porque está todo desordenado. Entonces, entraste ahí nomás. Sí, ¿qué necesita? Vale. Cerraste la puerta. No conoce la cocina de la casa. Ahora, cuando vos vas a comer, ya entrás en el ambiente, ¿no? En la intimidad. Ya bajá la televisión, ya ves cómo viene la mano. Entonces dice, yo quiero ir a comer a tu casa. Yo quiero la intimidad de tu hogar. No quiero ir a la puertita y nomás. Al living, que me sirvas un tecito. Y no, yo quiero entrar. Entonces le dices, baja, tengo que quedarme hoy en tu casa. Y él sale corriendo, ¡vieja, pon el mantel nuevo! Me imagino, ¡viene Jesús! Este se volvió loco. Entonces, Dios no conoce. Conoció a Leví. Y conocía a Zaqueo. La escoria. Por ello pensaban, yo no me lo merezco. Va a mirar a otro. Va a mirar al sumo sacerdote. Va a mirar al gran empresario. Va a mirar al que hace obras de bien, que todos lo conocen. Yo soy un desastre. O sea, no tenía nada bueno para la gente. Era un desastre, era un cobrador, era jefe de cobrador de impuestos. Imagínense, era un desastre. Mateo era un desastre. Había arruinado la esperanza de su familia. Leví, perdón. Ahora, ¿por qué Leví sale enseguida y responde su llamada? Saben que esto siempre me quedaba en la duda, ¿no? Yo me imaginaba, en las películas lo ves, está Leví sentado, contando las monedas, y viene Jesús. Leví, levántate y sígueme. Medio asustado, ¿no? Yo digo, ¿por qué lo sigue? Un sacrificio. Dejo todo, no voy a cobrar más impuestos porque soy pecador. Un latigazo, ahí nomás. Y me saco y voy a caminar por las brasas, viviendo. Para pagar el precio de mis pecados. ¡Ay, Jesús, mira lo que hago por vos! Por sacrificio, obediencia. Voy, no importa que yo te obedezco hasta la muerte. Curiosidad. Y todo el mundo habla de este libro. Sigo, voy. Había de todo. Y se jugó, fíjense, se jugó todo por Cristo, porque Él dejó el puesto de cobrador de impuestos. Si dejabas ese puesto, que no era fácil de conseguir, lo perdías. Vemos la enseñanza de la vez pasada que Pedro y su hermano Simón eran pescadores, dejan sus redes y lo siguen a Jesús. Pero ellos no dejan de ser pescadores porque van a otro, pues saben pescar, o sea que no dejan definitivamente su oficio. Este lo dejó todo. Se jugó 100%. Yo digo, pero está loco, ¿cómo fue que dejó todo? ¿Por qué dejó todo? Yo no creo que haya sido por sacrificio. Ya su vida era bastante sacrificada, porque se tenía que bancar, que le digan que era las que le den la vuelta a la cara,
que lo critique todo el mundo, que lo consideren escoria, que su familia no lo quiera. Obediencia.